capítulo 28. Mateo capítulo 28. Me acaban saliendo los niños todavía. Mateo 28. Vamos a leer 4 versículos, los últimos 4 versículos del 5 versículos del capítulo. Vamos a esperar a que encuentren en sus Biblias. Mateo 28, vamos a leer versículos del 16 en adelante. Vamos a leerlo de manera alternada. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a volver a leer, hermanos, el versículo 19, únicamente, vamos a leerlo todo el versículo 19, dice, todos juntos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día por este servicio, Señor. Te damos gracias por los himnos con los que te podemos glorificar, Dios mío. Te damos gracias porque nos permite estar en el culto, y te pedimos ahora que tú bendigas tu palabra, que sea la que hable a nuestros corazones. Te pido, Padre, que me ayudes a hablar de la importancia de los discípulos, del discipulado, Dios mío, y que a mí primeramente, Padre, me ayudes a hacer más conciencia sobre este tema, y que igual a los hermanos de la congregación, que nos ayudes a cumplir con la gran comisión, Dios mío. Te lo pido esto en las manos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. En el libro, hay un libro que se llama Te costará todo. El inicio de este libro comienza primero hablando el testimonio del autor. Dice el autor que cuando él era joven, él se había metido a un equipo de entrenamiento de fútbol americano. Había entrado al equipo, y en el proceso que estuvo este caballero, el autor, dice que la universidad donde estudiaba se le van a pagar, no iba a tener que pagar nada de los estudios, todo iba a ser completamente gratis. Pero la cosa, cuando él habla acerca de ese contrato, él primero al principio, cuando lo vio y dijo: la universidad me va a salir gratis, dijo: es una ventaja que realmente nadie tiene. Qué bendición el poder simplemente ir a una escuela y tener todo pagado. Pero la cosa es de que él decía: para mí va a ser gratis, cuando realmente no lo iba a ser gratis. Cuando le dieron el itinerario, el plan de cada día, veía que antes de la escuela tenía que ir a entrenar, veía que entre entrenamientos, entre clases a veces tenía que ir a reportarse a los entrenamientos, tenía que tener una comida, una dieta, tenía que tomar agua a ciertas horas, tenía que cumplir con un reglamento. Después de acabar las clases tenía que continuar con más entrenamiento. Los juegos, los fines de semana no podía hacer lo que él quería, sino que tenía que estar bajo un control que el equipo, que el entrenador les daba. Y cuando él se puso a ver eso, él dijo: realmente una simple firma, un simple acuerdo, ese contrato que me da todo en la universidad, realmente me está costando todo. Cuando leí esto, hermanos, me quedé pensando, porque al principio del libro dije: ¿por qué el autor primero indica hablando sobre esto? ¿Por qué habla acerca de esto y habla de un precio alto? Cuando vemos aquí, hermanos, la palabra de Dios en Mateo 28, hay algo que realmente no nos hemos puesto a ver, hermanos, que es el costo que realmente tiene ser un discípulo. Vamos a ir primero, hermanos, al libro de Lucas, capítulo 14. Lucas 14, si me pueden acompañar ahí. Lucas 14, versículos 25 al 33 dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo:
Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Algo muy importante, hermanos, y es algo muy sencillo también, es importante pero sencillo, es que la definición de la palabra discípulo simplemente quiere ser un alumno, un aprendiz, alguien que está aprendiendo de otro. ¿Por qué Jesucristo enfatiza que uno que es discípulo de Él tiene que estar dispuesto a renunciar a todo si simplemente un discípulo es un aprendiz? ¿Por qué tanto contraste? ¿Por qué un alumno tiene que estar dispuesto a renunciar a todo? ¿Por qué Jesucristo siempre hace ese enfoque? Ahorita más adelante vamos a ver, hermanos, por qué Jesucristo hace ese enfoque, por qué un discípulo, y por qué vamos a ver ahorita la importancia del discipulado, de ser discípulos. ¿Por qué tanto contraste de un simple alumno tiene que estar dispuesto, un alumno de Cristo, un discípulo de Cristo tiene que estar dispuesto a renunciar a todo si simplemente es un aprendiz? En cuanto a la frase hacer discípulos que encontramos en Mateo 28, podemos ver algo que es algo bien sencillo, hermanos. Cuando leemos esto, realmente no, es algo que muchos de nosotros lo hemos visto, se nos ha predicado. Con los niños, a los niños se les ha dado clases sobre esto. Los niños saben este versículo de memoria y lo sé porque yo se los puse que se lo aprendieran. Pero, hermanos, un discípulo, la importancia, hermanos, que en este versículo dice hacer discípulos. Esa palabra discípulo es tan importante y le da aún más sentido cuando entendemos completo el mandato de Jesús. Cuando se habla de hacer discípulos, quiere decir que que nosotros tenemos que ser una obligación a hacer más alumnos. Nosotros somos discípulos. Y aquí dice, id y haced discípulos. Cuando hablamos de esto, hermanos, hay dos partes, el maestro y el alumno. Nosotros somos alumnos de Cristo, pero con otros tenemos que llegar al punto de ser maestros. Cuando aquí habla de hacer discípulos, se refiere primero a que nosotros tenemos que convertirnos en el maestro de otros. Cuando vemos eso, hermanos, cuando entendemos esto, tenemos que entender también qué es lo que involucra de nuestra parte como maestros. Porque, por ejemplo, cuando leemos el mandato, y esto es lo que vamos a ver, hermanos, yo se lo enseñé a los niños. Vamos a leer versículos 18 y 19, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos. Hay 4 partes importantes que vemos ahí, hermanos, en esa parte, y es algo que muchas veces no entendemos. Primero es quién lo dijo. ¿Quién lo dijo? Fue Dios mismo, Jesucristo. ¿Por qué lo dijo? Porque Él tiene toda la autoridad sobre nosotros, sobre todo lo que existe. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué fue lo que dijo que hiciéramos? Que fuéramos y preparáramos. Y después dice, ¿a dónde? A todo lugar. Son 4 sencillas partes que realmente no estamos entendiendo. ¿Por qué? ¿Por dónde se refleja eso que no estamos entendiendo? En el realmente cumplir con la gran comisión. Les comentaba ahorita entre un discipulado y uno que es el discipulador. Son 2 partes, maestro y alumno. El maestro tiene que estar ya preparado con la doctrina bíblica, porque si no, entonces, ¿qué va a enseñar?
Un maestro de ahorita de escuela dominical no puede enseñar al niño de un tema si no lo conoce el tema. No les podemos hablar de Dios si no conocemos a Dios. Nosotros que estamos aquí, hermanos, cuando que Jesucristo aquí habla y nos dice que tenemos que ser discípulos, y lo que dice en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, sencillamente lo que está diciendo Jesucristo es que primero como maestros conozcamos lo que vamos a enseñar, que es la palabra de Dios. Es algo que es sencillo de entender, pero realmente, ¿cuántos de nosotros realmente lo estamos haciendo? ¿Cuántos de nosotros realmente estamos poniendo el énfasis para estar dispuestos a aprender la palabra de Dios? Primero, para nosotros, ¿verdad? Porque primero no podemos tener una relación con Dios, no podemos cumplir con algo si no conocemos al que nos lo mandó. Como vemos ahorita, como ahorita veíamos, ¿a quién? A Jesús, a Dios. Cuando nosotros entendemos eso, cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios es lo que tenemos que enseñar y nos preparamos en ello, como maestros, como discipuladores, viene ahora otro paso importante, el sacrificio. ¿Dónde viene el sacrificio aquí? Algo que muchas veces también no tenemos, un sacrificio. ¿Por qué sacrificio? Porque cuando uno es maestro, tiene que aprender a apartar el tiempo necesario para preparar y para impartir. Preparar e impartir, que es importante. Preparar el material y después hacer el sacrificio, continuar con el sacrificio, que es ir hacia donde está la persona a la que se va a discipular. Cuando uno se prepara, alista lo que es necesario, acomoda el tiempo para poder llevar y enseñar a otro, realmente es un sacrificio que se hace. Es algo que realmente uno tiene que aprender disciplina en ello. ¿Por qué? Porque realmente, siendo sinceros, hermanos, no nos gusta tener que quitar de lo nuestro para enseñar a otros. No nos gusta realmente quitar de nuestro tiempo de placer, de nuestro tiempo a lo mejor de comodidad, para poder a lo mejor enseñarle a otros. Realmente es algo que como humanos, a lo mejor, o no sé si es al menos aquí en nuestra cultura o soy nomás yo, pero es algo que realmente no nos gusta hacer, sacrificar de lo nuestro para otros. Pero es aquí, hermanos, donde viene en contexto, cuando hace sentido la palabra de lo que es un discipulado, lo que es un discipulador, lo que es aquel que está preparando en el discipulado. Ahora, antes de continuar, hermanos, quiero hacer el enfoque, quiero poner en perspectiva un enfoque muy importante. Cuando hablamos de la Gran Comisión, normalmente se habla de ir, de salir a predicar a otras partes, de literalmente hacer la obra de evangelismo, de compartir del evangelio. Pero ¿por qué hacemos tanto enfoque en el evangelismo? ¿Y por qué es diferente del discipulado? Cuando hablamos de este enfoque, quiero usar otro pasaje de la palabra de Dios para hablar de ese enfoque. Vamos a ir a Romanos 10, si me pueden acompañar ahí. En Romanos 10, vamos a leer versículos del 8 en adelante. Dice, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu corazón, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuando hacemos nuestros enfoques, hermanos, en salir a predicar el evangelio, y también hablamos del discipulado,
A fuerzas tenemos que hacer un enfoque en el evangelismo, y ahorita lo voy a explicar con este pasaje. En este pasaje se hacen varias preguntas. La primera pregunta que hace aquí, en el 14, ¿cómo pues se invocarán en aquel en el cual no han creído? Esa primera pregunta resalta el aspecto de que una persona no puede clamar a alguien de que no cree que tiene la capacidad de ayudarles. Si una persona está siendo asaltada, no puede acudir a la policía si no cree que la policía le puede ayudar. La segunda pregunta que hace aquí este pasaje dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Esta pregunta habla acerca de que no podemos creer en esa persona, en esa persona en la que podemos pedir ayuda, si ni siquiera sabemos quién es la que nos puede ayudar. La tercera pregunta dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Esa pregunta se relaciona con esas personas que jamás podrían escuchar, de aquellos que jamás podrán escuchar si no hay alguien que les lleve este mensaje. En cuanto al ejemplo, esas personas no pueden clamar a alguien, no pueden saber de alguien, no pueden clamar de alguien de que no saben que portan un mensaje, por así decirlo. Una persona no puede saber de un tema si no hay quien se lo lleve. La cuarta pregunta que resalta aquí en este pasaje dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Esa pregunta involucra la necesidad de que los pueden llevar sean apoyados con ese mensaje. A lo que quiero ir con estas preguntas, hermanos, siempre cada pregunta resalta un aspecto importante previo. Dice, ¿cómo invocarán en el cual no han creído? No pueden creer en alguien que no escucha, de que no saben. La siguiente, ¿cómo van a saber de esa persona si no saben quién es esa persona? La siguiente pregunta dice, ¿cómo van a saber de ellos, de aquel que le puede ayudar, si nunca han escuchado de que hay alguien que les puede ayudar? Y la última pregunta es, ¿cómo va a haber alguien que les va a ayudar si los que están listos no son enviados para ayudarles? Realmente estas preguntas, hermanos, son un proceso en el cual en el que es importante resaltar. Igual como en Mateo 28 dice, por tanto, id y haced discípulos. También hay un proceso. Recalcamos tanto, hermanos, en el evangelismo, porque no podemos ser discípulos si no vamos a buscar personas para ser discípulos. Nosotros ahorita estamos aquí ya sea porque alguien nos llevó el mensaje, padre, a lo mejor el pastor, a lo mejor un hermano de la iglesia, pero alguien vino con nosotros y alguien nos trajo el mensaje. La cosa aquí es que nosotros hacemos tanto enfoque en el evangelismo, primero en el evangelismo, en que participemos en el evangelismo, porque entonces no podemos hacer discípulos, no podemos compartir con otros si realmente no hay a quien le podamos compartir. No podemos discipular si no hay personas para preparar, si no hay personas a las que les podemos enseñar. Dice en Mateo 28, 19, dice, y por tanto, id y hacer discípulos. ¿Cómo podemos ser alumnos si no hay creyentes que lo anuncien a Jesucristo primero? ¿Y cómo podemos proclamar el mensaje de salvación si realmente cómo habrá gente que escuche del mensaje de salvación si los que lo tenemos no nos gusta salir a las calles a evangelizar? Realmente es un proceso, hermanos. Les digo, primero que quiero enfocar en ese proceso. ¿Por qué hablar de discípulos y por qué también hacer el enfoque en el evangelismo? Porque realmente no podemos llevar a otros, no podemos preparar a otros que no están dispuestos a ser preparados. ¿Y por qué no están dispuestos a ser preparados? ¿Por qué no están dispuestos a ser discipulados? Porque no han escuchado el mensaje del cual queremos enseñarles, del cual queremos prepararles, del cual queremos adoctrinarles. Hago este énfasis, hermanos, porque existen dos partes realmente en muchas iglesias.
hay dos énfasis importantes. Hay muchos que se dedican únicamente a hacer evangelismo y muchos que se dedican únicamente a ser discípulos. Pero ¿por qué nosotros como iglesia estamos tratando de hacer un balance? ¿Por qué tanto hacer discípulos, tanto salir a evangelizar? Porque hay mucha gente, hermanos, y me ha tocado verlo más en el sur de México, cuando estuve en San Luis y en otras partes, cuando se enfoca únicamente en evangelizar, realmente el problema con ello, hermanos, es que sí, puede que haya gente que está siendo salva, pero esa gente no es instruida en lo que el Señor nos dejó, no conocen la totalidad del mensaje, no conocen las palabras que el Señor Jesús nos dejó. No, esas personas que son evangelizadas, pero no son llevadas a un discipulado, que no son preparadas en cuanto a la doctrina, que no son enseñadas en la doctrina, se quedan estancadas. Y puede que sean salvas, sí, gloria a Dios, que es realmente lo que nosotros deberíamos de buscar, que más gente sea salva. Pero cuando hay gente que no es preparada, que no es enseñada en la doctrina bíblica, entonces esas personas pueden caer en varios errores. En ir a una iglesia donde realmente la doctrina es incorrecta. Me ha tocado ver mucho eso, hermanos, que cuando predicamos allá en San Luis, allí en la misión donde a mí me tocó participar, me tocaba mucha gente que decía, es que yo estoy seguro que soy salvo. Me predicaron una vez cuando estaba chico, pero nunca después vinieron por mí. Me dijeron que iban a ir, que me iban a llevar a la iglesia. Y después de ahí, con una sed y un hambre de Dios, me tocó buscar en otra parte. Y casi siempre fue en la iglesia católica. Pero el error, hermanos, que caen cuando esto pasa, cuando cometemos este error de únicamente evangelizar y de no darles un seguimiento, les digo, pueden caer en una doctrina equivocada. Puede que vayan a lo mejor al ver la mentira de la iglesia católica, hay unos que llegan a ir a otras iglesias, a lo mejor a lo mejor pentecostales, a lo mejor incluso de testigos de Jehová. Pero el problema ahí, hermanos, es que después son enseñados e instruidos, a lo mejor sí son salvos, pero son enseñados en una doctrina que no es correcta, en una mentira que después ellos, para salir de esa doctrina es difícil. Y la cosa ahí es, hermanos, es de que se pierde una persona más que puede ser instruida para cumplir con el mandato de Dios, para poder seguir llevando el mensaje del Evangelio. Otro error, hermanos, que muchas veces se comete es únicamente hacer enfoque en el discipulado. ¿Por qué? Porque si únicamente nos enfocamos en discipular, ¿qué hacemos? Buscamos a gente que a lo mejor ya conoce del Evangelio, sabe un poquito, pero no buscamos que más gente se salva. Nos limitamos a literalmente buscar un cierto grupo que ya conoce un poco de Dios para instruirles, cuando realmente nuestro enfoque también debería ser a aquellos que nunca han escuchado, a aquellos que nunca han conocido de Dios. Algo que yo he podido ver cuando evangelizamos, hermanos, es que realmente mucha gente no conoce quién es Cristo. Tristemente hay áreas aquí en Ciudad Juárez donde hemos salido a predicar y cuando preguntamos ¿quién es Dios? Pues creo en Dios. ¿Y quién es Cristo? No sé. Yo creo en Dios, pero no sé quién es Cristo. Hay gente que incluso hoy que cuando predicamos dice, es que yo no creo en Dios. ¿Cómo es posible, hermanos, que vamos a buscar únicamente, que hay gente, que hay creyentes que únicamente buscan a gente que ya sabe de Dios, que ya sabe de Cristo, para enseñarles la doctrina correcta, y hacen a un lado a todos aquellos que no conocen? ¿Cómo es posible, hermanos, que estamos haciendo que hay creyentes, que hay cristianos que están haciendo esa excepción, que a los que no conocen de Dios no buscan enseñarles quién es Dios? Por eso, hermanos, como iglesia queremos hacer ese énfasis en cuanto a evangelismo, la importancia de un evangelismo como iglesia, pero también en hacer discípulos, en preparar a aquellos nuevos. Porque también, hermanos, si únicamente nos enfocamos en hacer discípulos, nos encerramos únicamente a la gente que viene a la iglesia. ¿Qué pasa? Únicamente los que están en la iglesia y toda la gente que está afuera. Con los niños les hablaba de la importancia de que invitaran más niños. Les preguntaba, ¿quién de aquí? Les dije a los niños, ¿quién de aquí comparte salón con otro niño de aquí de la iglesia? Únicamente 2 niños de más de 20.
Y les dije, les pregunté, ¿cuántos niños hay en cada salón? No, pues que 30, no, pues que 20, no, pues que 15. Y les dije, ¿y cuántos de esos niños conocen de Dios? Y unos de ellos me dijeron, no, pues yo tengo un compañito que es cristiano, y tengo un compañito que va a la iglesia católica. Les digo, ¿y los demás? ¿Cuánto más alcance no hay a nuestro alrededor? Pero únicamente si nos centramos en los que ya conocen de Cristo, si únicamente invitamos a aquellos que ya conocen de Dios, ¿cuánto terreno, cuánto campo no estamos cerrando de la obra? ¿A cuánto no nos estamos encerrando para limitarnos y estamos limitando el poder de la obra de Dios? Hermanos, es por ello que como les comentamos, o les comento, la importancia de salir y compartir la hacemos tan grande, hermanos. Domingo a domingo les avisamos, a veces les mandamos mensajes. Por eso ha habido conferencias únicamente dedicadas a ellos. ¿Por qué? Porque hay una gran necesidad, hermanos. ¿De qué? De que primero la gente conozca de Cristo. Ya realmente, hermanos, hay niños que ya realmente no creen en Dios. Y eso que son el público más receptivo, ya no creen en Dios. Cuando realmente únicamente nos encerramos, cuando no dejamos de salir, cuando dejamos de compartir, hermanos, realmente dejamos que las almas, que los niños, que cada persona que está a nuestro alrededor, que a gente que ni siquiera está alrededor, porque nos limitamos a no ir a buscarla, siga viviendo una vida normal, una vida llena de pecado, una vida que todos sabemos cuál es el final, la condenación eterna. Que no conozcan que Cristo es el Salvador, que no conozcan que hay un precio que ellos costaron, que ellos tuvieron un alto precio. Alguien pagó ese precio, y ese es un mensaje que realmente mucha gente no sabe, pero nosotros, por las razones que sean, hermano, realmente por las razones que sean, limitamos tanto el mensaje, limitamos tanto el poder de Dios, limitamos tanto, bueno, no el poder de Dios, pero limitamos los resultados que puede haber. ¿Por qué? Por nuestra comodidad, por no querer salir a compartir. Cuando dejamos de salir a compartir el Evangelio, hermanos, hay simplemente un desastre, hermanos. Realmente no se puede decir de otra palabra. Hay un desastre en nuestra iglesia si no buscamos salir y compartir. ¿Por qué? Porque, como les digo, dejamos de hacer la obra, dejamos que el mensaje de Dios sea llevado por otras personas que lo tuercen y que después los llevan a enseñanzas incorrectas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado aquí al pastor diciendo o a lo mejor algunos de ustedes también los han visto cuando van al trabajo, cuando están trabajando? ¿Cuántas veces no hemos visto a grupos de gente de otras creencias yendo a predicar en grupos grandes cuando nosotros no estamos haciendo nada, hermanos? Cuando nosotros dejamos de salir a compartir el Evangelio. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, cuántas veces no hemos visto a grupos grandes de testigos de Jehová enseñando de que sí, que Dios existe, que Jesús sí existe, pero que era un profeta nomás, y limitan, realmente tuercen lo que dice la palabra de Dios, que Él es Dios, que Él resucitó, que Él pagó por sus pecados? Dejamos, hermano, estamos dejando que el campo sea contaminado, que las almas sean arrastradas para otras partes. Cuando dejamos de salir de compartir, hermanos, este no es el enfoque de la predicación, es hacer discípulos, pero cuando no hacemos, hermanos, ese enfoque de salir, cuando dejamos de salir de compartir el Evangelio, realmente, hermanos, la obra, los campos verdes que el Señor en un momento dijo que estaban listos, el campo que está para nosotros ir a hacer la labor, la dejamos aún más descuidada, hermanos, y ese campo, hermanos, se convierte más difícil. ¿Por qué, hermanos, realmente, si nos ponemos a pensar, por qué existe tanta falsa enseñanza? ¿Por qué existe tanto nuevas enseñanzas de la evolución, de todo eso? ¿Por qué hay tantas creencias nuevas, tanta gente que enseña algo diferente? Porque nosotros dejamos de hacer nuestra labor. Si nosotros no hubiéramos dejado de hacer nuestra labor, hermanos, de salir a compartir, estoy seguro de que habría menos gente, menos personas llenas de este mensaje. ¿Por qué? Porque es lo que se está predicando. No se está predicando de Dios, no se está predicando de Cristo, se está predicando de algo más. Y la gente escucha eso, escucha esas falsas enseñanzas.
Y cuando nosotros dejamos de salir de compartir el Evangelio, realmente dejamos todo para que esas enseñanzas crezcan, para que todo eso aumente. Y después nos preguntamos, hermanos, realmente nos preguntamos, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué realmente por qué está pasando esto? ¿Por qué la gente ya no cree en Dios? Porque nosotros dejamos de hacer nuestra obra, dejamos de hacer el mandato, dejamos de cumplir con lo que el Señor nos enseñó. Hermanos, si nosotros cumpliéramos primero con cumplir con la parte de salir a evangelizar, habría más personas aquí, hermanos. Estoy seguro, hermanos, de que si nosotros siguiéramos haciendo la obra de Dios como iglesia, todos juntos, habría más personas aquí, más personas que ya creyeran del Evangelio. Hermanos, podemos decir de que no es cierto, podríamos limitar y decir, no es cierto, la gente que está aquí es la que el Señor quisiera que estuviera. No es cierto, hermanos, porque dice la palabra de Dios que el Señor quiere que todos sean salvos, que todos vengan al arrepentimiento y al conocimiento, pero como nosotros dejamos de hacer la obra que debemos, toda aquella gente que ahorita podría estar aquí, la labor que se podría estar haciendo, el alcance, la expansión del Evangelio de Dios, la expansión del Evangelio y que el crecimiento del reino de Dios sería aún más grande aquí. Aquí podría haber más niños, podría haber más personas que podrían escuchar, que podrían ser preparados para ser pastores, misioneros, creyentes fieles en cuanto al conocimiento de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Cuando dejamos de salir, de cumplir primero con la parte de ir, de salir, entonces limitamos todo ese terreno, limitamos todo, y el evangelio y el discipulado se limita únicamente a los que estamos aquí. Realmente, hermanos, ¿cuántos de aquí salimos a evangelizar? ¿Cuántos de aquí estamos preparando a alguien, estamos discipulando a alguien que no está aquí ahorita? Sencillamente, ¿cuánto límite nos estamos poniendo nosotros mismos? Hermanos, el peligro de no discipular. ¿Qué pasaría, hermanos, si nosotros no ¿qué pasa? Bueno, más bien dicho, ¿qué está pasando porque nosotros no estamos discipulando? Vamos a ver, hermanos, con la palabra de Dios, un ejemplo de lo que pasó por obreros que discipularon. Vamos a ir a Hechos 2. Disculpen si no me sé explicar muy bien, realmente estoy batallando un poco para poder explicarlo, no encuentro bien las palabras. Vamos a ir a Hechos capítulo 2, versículos 41 en adelante. Hechos 2, versículos 41 en adelante, dice: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según las necesidades de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. En el día de Pentecostés, hermanos, cuando Pedro se levantó con esa autoridad que recibió, que empezó a predicar, que recitó las escrituras, que empezó a hablar del evangelio, que empezó a hablar de que Jesucristo es Dios y que Él pagó por los pecados, que Él murió y que resucitó el tercer día, llegó el momento del avivamiento que podemos ver aquí, hermanos. Y cuando vemos esto, hermanos, cuando leemos esta parte, hay algo que realmente nos hemos saltado, que yo creo que personalmente me he saltado muchas veces, cuando dice en el versículo 42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa gente, hermanos, que fueron salvas, esos 3,000 personas, dice aquí que perseveraban en la doctrina con los apóstoles. Esto, hermanos, se hacía todos los días. ¿A qué se refiere con perseveraban en la doctrina? Que literalmente aquellos que tenían el conocimiento de la palabra de Dios, dice, perseveraban en la doctrina, les enseñaban de las mismas escrituras. Lo que estaban haciendo aquí, hermanos, estaban cumpliendo con la labor. ¿Por qué? Porque ese día se predicó el evangelio, se estaba enseñando, estaban haciendo más discípulos. ¿Por qué, hermanos?
porque de este momento, hermanos, al momento cuando se hubo las persecuciones, de este momento a cuando se habló cuando se levantó Saulo a perseguir, cuando en los siguientes acontecimientos de aquí, ¿cómo sería posible, hermanos, de que tanta gente, si hubiera sido esparcida, hubiera predicado el evangelio y si hubieran comenzado iglesias, si no hubieran sido preparadas? Hermanos, ¿qué cosas hubieran pasado en el tiempo de la iglesia primitiva si aquí no hubieran preparado a otros, si aquí no hubieran discipulado? Primero, hermanos, vamos al versículo 43, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Hermanos, si en este momento los discípulos no hubieran discipulado a esas 3,000 personas, a esas multitudes, primero, no hubiera habido unanimidad entre todos ellos. Si brincamos al capítulo 4 y el versículo 32 en adelante, se habla dice, y la multitud de los que habían creído era de corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que se poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Cosas, hermanos, que no hubieran pasado si no hubiera un discípulo, si no se hubieran preparado en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, si no hubieran sido discipulados, este momento no hubiera llegado cuando todos buscaban la necesidad de los demás, buscaban que nadie tuviera una necesidad. Otra de las cosas, hermanos, que no hubiera pasado si no hubiera habido un discipulado, si no hubieran sido preparados. La importancia del discipulado en aquellos creyentes, vamos al capítulo 6, de versículos del 1 al 7, vemos cuando se elige a los 7 a los diáconos para servir las mesas. Hermanos, si no hubiera habido un discipulado, si aquellos creyentes que fueron en el día de Pentecostés y entre todo ese tiempo no hubieran sido discipulados, no hubiera podido haber personas preparadas para ser los diáconos. Viendo los requisitos de los diáconos, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de ese trabajo. El servicio del diaconado no hubiera sido posible, hermanos, si no hubieran sido discipulados, instruidos. ¿Por qué? Porque no hubiera habido unanimidad, no hubiera habido que pudieran tener conocimiento de lo que es el Espíritu Santo, que pudieran dar un buen testimonio. Aquellas personas, si nos ponemos a pensar, hermanos, si realmente todas personas del día de Pentecostés que fueron salvos únicamente se les hubiera llevado el evangelio, realmente nada de esto se hubiera quedado. A lo mejor sí, se les hubiera predicado, pero si únicamente se hubiera quedado en un evangelismo que se les hubiera impartido, pero no se les hubiera instruido, realmente todo lo que vemos en la historia en Hechos, en el libro de Hechos, no hubiera sido posible. ¿Por qué? Porque una persona que únicamente conoce, que es salva, que no ha sido instruida en cuanto a la doctrina bíblica, no puede estar como tal preparada para servir, para dar un buen testimonio. Una persona tiene que ser enseñada, tiene que ser instruida para poder compartir a otros, para poder darse buen testimonio. Realmente un evangelismo que se queda en el puro evangelismo realmente detiene también la obra. Cuando nosotros compartimos únicamente, pero no discipulamos, cuando no preparamos, les digo, realmente llegamos a que nosotros somos el factor, más bien dicho, del estancamiento, del crecimiento de la obra de Dios. ¿Qué más hubiera pasado, hermanos, si no se hubiera discipulado toda esa gente? Dice en el capítulo 8, versículo 1 al 4, dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Una persona, hermanos, que únicamente se le ha compartido el evangelio, pero no ha sido instruido, no puede estar, bueno, más bien no lo voy a
a declarar como tal. Pero una persona que únicamente se le llevó el evangelio y únicamente lo que ha escuchado de la palabra de Dios, no puede ir a otras partes con tal fuerza y predicar el evangelio para el punto de que se levanten iglesias. ¿A qué me refiero con esto? Cuando vemos en Hechos 11 la iglesia de Antioquía, los apóstoles no fueron los que fueron y predicaron hasta este lugar. Se fue predicando de un lugar en otro, y esos mismos hombres discipulaban a otros, y por eso se comenzó una iglesia en Antioquía. Por los hombres que eran de Chipre, de Cirene, que llegaron hasta Antioquía predicando el evangelio, no únicamente a los judíos, sino también a los griegos. Esos hombres fueron los que llegaron al punto de instruir a otros. ¿Para qué? Para que creciera en Antioquía una iglesia. El levantamiento de iglesias, hermanos, fue posible en aquel entonces. El crecimiento del reino de Dios, la expansión del evangelio fue posible porque todos aquellos que habían sido salvos eran instruidos, y esos instruían a otros, y se llevaba el evangelio, y ese proceso continuaba. Unos eran salvos, instruidos, eran esparcidos, predicaban en otro lugar. Únicamente fue ese proceso, hermanos. Pero ese mismo proceso que puede que se vea tan sencillo, se involucró en parte importante el discipulado, que fueran preparados, que los nuevos creyentes fueran preparados en la doctrina, que perseveraban en la doctrina de Dios. Ahora, esto podemos decir, hermano, yo lo puedo ver y decirles, esto hubiera pasado si no se hubiera discipulado, si no hubiera habido alguien que siguiera a otro, si no, esto hubiera pasado si no hubiera habido alumnos, si los maestros no hubieran enseñado a otros. Pero hay un ejemplo, hermanos, en la palabra de Dios, donde podemos ver la importancia de que no hubo alguien que le enseñara a otro. Cuando vemos en las escrituras, cuando Moisés fue llamado con un propósito, pero Dios también lo tuvo que preparar a él, primero en la fe. Cuando Dios llamó a Moisés en el capítulo 3 en Éxodo, primero Moisés le dice, ¿y qué les voy a decir cuando me digan que quién me mandó? Dios le dice, diles que yo soy. Y le manda, le habla, le dice que vaya con la autoridad para decirles quién era Dios, para hablarle al pueblo. Y después todavía le dice, y si no me creen, y si no me creen, y si no me creen, y Dios lo prepara para que pueda dar ese testimonio. Pero Moisés en ese momento tuvo que ser enseñado, tuvo que ser preparado para poder dar testimonio, para poder ser líder que fue. Pero después, hermanos, conocemos la historia. Llega el momento donde por sus acciones Dios le dice que ya no va a ser él el que va a meter al pueblo a la tierra prometida. Le dice, va a ser Josué. Y él prepara a Josué. Pero ¿qué pasa después de Josué, de la muerte de Josué? Vamos a ir al libro de Josué, capítulo 2. Vamos a ver lo que pasó, hermanos, porque no hubo alguien que le enseñara, porque no hubo un alumno, porque no hubo un discípulo que estuvo ahí para ser enseñado, para ser preparado para ser un líder. Dice ahí en capítulo 2, versículo 6 en adelante, dice, porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevinieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín y al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Hermanos, lo que pasó aquí fue que Josué no tuvo un alumno para instruir. Como tal, hermanos, ya no se necesitaba un líder que introdujera la tierra que introdujera al pueblo de Israel a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ya estaban ahí. Pero sí se ocupó un líder. Y como no hubo ese líder, hermanos, aquella generación, como dice aquí, aquella generación que vio la grandeza de Dios, que vio el poder de Dios, como no hubo alguien que fue preparado para llevarlos, para instruirlos, para direccionarlos como pueblo, como no hubo alguien que los preparó, toda aquella generación, cuando murió, dice que no hubo otra
que conociera la obra de Jehová. Hermano, realmente la importancia de discipular, de preparar a otros, realmente es algo que deberíamos de nosotros de tener en corazón, que deberíamos de tener como prioridad, hermanos. Porque siendo sinceros, hermanos, vamos a pasar a lo que es la importancia de cumplir el mandato de Dios. Pero si nos ponemos a entender y a razonar en eso, como iglesia, hermanos, podemos ver la obra de la Gran Comisión y podemos decir, la estamos cumpliendo. Podremos decir, hay un tiempo de evangelismo. Podríamos decir, hay un tiempo en el cual se están discipulando a los hermanos. Podríamos decir, estamos cumpliendo con la Gran Comisión porque estamos apoyando misioneros. Estamos apoyando 2 ministerios que llevan material para evangelismo. Pero si nos ponemos a pensar realmente, hermanos, realmente como iglesia no estamos cumpliendo con la Gran Comisión. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a ver ahora sí detalladamente, hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí realmente tomamos un tiempo de evangelizar, tanto propio, tanto como iglesia? Los que vienen, ¿cada cuándo vienen? Si nos ponemos a pensar, los que están discipulando, ¿en qué otro momento estamos discipulando? ¿A quiénes están discipulando? ¿Realmente hay un crecimiento en ese número? ¿Realmente no estamos cumpliendo con la Gran Comisión como iglesia? Pero hermanos, vamos a regresar nuevamente al libro de Hechos y vamos a ver la importancia de cumplir el mandato y vamos a ver realmente los resultados que habría en la iglesia si nosotros cumpliéramos y hiciéramos discípulos. ¿Por qué? Porque vamos a ver realmente la obra que podría haber aquí en la iglesia, que podría haber aquí en Juárez, únicamente si nosotros nos dedicáramos a cumplir con el mandato de Dios. Únicamente eso, hermanos. Si cumplíamos con el mandato de Dios, vamos a ver los resultados que podría haber. Vamos a regresar nuevamente allá a Hechos 2, 43 y 47 dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según las necesidades de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Si nosotros como iglesia cumpliéramos con el mandato de la Gran Comisión, los que estamos en la congregación aprenderíamos a tener unidad. Habría algo que nosotros aprenderíamos a ver, una unidad en el cuerpo de Cristo. Una iglesia que es unida, que tiene el mismo enfoque, que tiene una misma visión, que tiene un mismo sentir, que realmente tiene ganas de hacer algo por la obra de Dios, que realmente estamos unidos para realmente cumplir con el mandato de Dios, que realmente una iglesia que está unida en cuanto al sentir, una iglesia que busca la necesidad de otros, que busca para que aquellos que realmente tienen una necesidad, que realmente hay una pobreza, busquemos satisfacer. Si nosotros primero como iglesia, la congregación se enfocara en cumplir con la Gran Comisión, en hacer discípulos, primero podríamos ver una gran unidad en nosotros. La unidad, hermanos, muchas veces realmente podemos decir somos unidos, pero cuando nos podemos ver realmente en la semana, realmente cada quien tiene su vida, cada quien está aparte. Realmente no hay unidad entre nosotros, entre nuestras vidas. En ser parte unos la vida, en ser parte el uno del otro. Si realmente fuéramos unidos, realmente eso cambiaría en nosotros. Realmente entre semana como iglesia seríamos también unidos, no únicamente los sábados y domingos, o no únicamente los domingos, siendo sincero. Cuando nosotros busquemos y nos preocupáramos por hacer discípulos, nosotros podríamos ver la multiplicación numérica y el crecimiento espiritual de cada uno. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros buscamos hacer discípulos, simplemente se vería un proceso demasiado sencillo, demasiado fácil. El proceso de multiplicarnos, de que más discípulos, de que haya más personas creyendo y más personas siendo instruidas. Si uno le enseñara a otro, ya serían 2. Esos 2,
Si uno enseñara a otro totalmente, esa persona estaría lista. La otra persona que fue, bueno, mejor lo voy a poner de otra manera. Si el discipulador enseña bien al que se está haciendo discipulado, al final ya serían 2 discipuladores. Esos 2 podrían enseñar a otros 2, que serían 4. De 4 subiríamos a 8. De 8 a 16, 16, 32, 32, 64, 64, 128, 128, 256, y así seguiríamos, hermano. Y eso únicamente si cada persona le enseñáramos a uno más. Ahora tenemos el discipulado en grupal, así que simplemente el crecimiento numérico, hermanos, sí podríamos verlo en la iglesia. Sí podríamos ver un crecimiento en el número en cuanto a personas en la iglesia, si nos preocupáramos por el discipulado. Si realmente nosotros individualmente, no únicamente enfocarnos en que una persona de la iglesia discipule, sino que cada uno de nosotros, los que están listos para discipular, pudieran discipular a otros. Si como iglesia aprendiéramos a ser discípulos y nos enfocáramos en ello, habría otra cosa. Habría más personas que estuvieran siendo llamadas. Cuando vemos en la historia, en Hechos 13, los que estaban en la iglesia de Antioquía, de los cuales se agarró a Saulo para ir a predicar, no únicamente era Saulo, había más ahí, pero esos ya eran maestros, ya eran líderes de la congregación, eran personas que primero habían sido discipulados en algún momento y ahora eran maestros de otros. Ahora, como tal no dice si eran los pastores, pero dice que eran los que estaban al frente de la iglesia. Y de ellos se le habló, ¿para qué? Para que ahora hubiera más personas llevando el evangelio a otras partes. Dios llamaría a más personas si realmente, si nosotros cumpliéramos con el mandato de la gran comisión, si éramos discípulos. Habría más personas que estarían siendo llamadas para ahora no únicamente enfocarnos en un crecimiento, en una predicación local, sino también ahora sí, a lo mejor en otros pueblos, en otras ciudades, en otros estados, en otros países, incluso después, como dice la palabra de Dios, hasta lo último de la tierra. Si realmente la iglesia se pusiera a hacer conciencia y realmente cumpliéramos con el mandato de discipular, otra cosa sería, hermanos, simplemente el crecimiento del reino de Dios podríamos ver la mano de Dios, pero el problema, hermanos, como les digo, es que no lo estamos haciendo. Hermanos, hay una gran labor que nosotros tenemos, el discipulado. Pero ahora sí, hermanos, ¿qué es el discipulado? Sencillamente es la preparación espiritual y doctrinal de un maestro hacia otro, hacia un alumno. Sencillamente, hermanos, si aquel que está cumpliendo con el discipulado sencillamente se preparara en cuanto a en lo espiritual y en la doctrina y lo enseñara a otro, realmente es algo que nos podemos poner a ver, es algo bien sencillo. Pero si realmente lo hiciéramos, había un gran potencial en nosotros, en que pudiéramos ver la mano de Dios. Esa labor que tenemos, realmente la cumpliríamos. Esa lucha que realmente estamos dejando a un lado, podríamos cumplirlo. Esa lucha que realmente estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque estamos dejando que Satanás arrastre a más gente al infierno, porque no hay gente salva, no estamos expandiéndonos. Como no estamos cumpliendo con el mandato discipular, nos estamos quedando tan atascados, hermanos, y nos estamos quedando realmente, pues, no encuentro otra palabra, estamos literalmente estancados, que no podemos ver la mano de Dios obrar grandemente. Que aquello que decimos, hermanos, muchas veces, yo no creo eso que decimos, que hay gente que dice que Dios ya no obra como antes, que realmente ya el poder de Dios se ha quedado limitado. Realmente nosotros somos los que estamos limitando la obra. Podríamos ver la mano de Dios, podríamos ver mucha gente, realmente se podría levantar una iglesia grande de gente fuerte espiritualmente. Nosotros podríamos ser creyentes y discípulos fuertes espiritualmente, si realmente personalmente nos pusiéramos
primero a ser discipulados nosotros, a aprender verdaderamente la doctrina total de la Biblia, la doctrina bíblica, para poder enseñarla a otros. Esa lucha, hermanos, la estamos perdiendo, pero la cosa aquí es que vamos a seguir haciendo nosotros. ¿Qué vamos a seguir haciendo? ¿Vamos a seguir quedándonos sin compartir el Evangelio? Yo no entiendo, hermanos, cómo muchas veces decimos, es que cantamos y que decimos, para mí Dios lo es todo, para mí Cristo, cuando Jesucristo es, el hablar de Cristo me llena, me satisface. Cuando hay gente que literalmente que pone, que comparte, que Dios es su todo. Pero ¿cómo es posible? Yo me pregunto eso, ¿cómo es posible que decimos que Dios es nuestro todo si no estamos dispuestos a que otras personas conozcan a aquel que es nuestro todo? Cuando vamos a regresar ahí a Lucas capítulo 14, ya para terminar. Lucas capítulo 14. 14 versículo 25 en adelante dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Hermanos, por la razón por la cual Jesucristo llama y dice que aquel que quiere ser su discípulo tiene que estar dispuesto a renunciar a todo, es porque no somos discípulos de alguien terrenal, de alguien que no tiene poder, sino queremos ser discípulos, queremos seguir, queremos tratar de buscar de ser igual a aquel que nos salvó, a aquel que tiene todo el poder. Cuando Jesucristo dice esto, que el que no lleva su cruz y no viene en pos de él no puede ser discípulo, es porque aquí literalmente el ser discípulo de Dios es estar dispuesto a renunciar a todo. Y hermanos, no se necesita ser llamado para ser un discípulo. Todos somos discípulos. La cosa aquí es qué tanto estamos dispuestos realmente a renunciar por Cristo para ser un discípulo. Qué tanto estamos dispuestos a dejar para poder cumplir con la obra de Dios, para cumplir con la gran comisión. Realmente, si no estamos dispuestos, hermanos, a crucificar nosotros cada día, a crucificar de nuestro tiempo, a sacrificar de un tiempo a la semana para ir a predicar a otros, de ir a compartir, de ir a preparar a otros, ¿realmente somos dignos de ser llamados sus discípulos? Hermanos, les animo a que hagamos conciencia en esto y que meditemos en ello, en la importancia de compartir con otros del Evangelio, de buscar preparar a alguien más. A lo mejor primero nosotros mismos afirmarnos mejor, aprender más de la Biblia, pero para llegar a hacer nuestra parte, que es enseñar a otros, discipular a otros. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta tarde venimos ante ti. Te doy gracias, Padre, porque por medio de personas que estuvieron dispuestas a sacrificar a todos.